Buenos días para todos aquellos que nos escriben en el chat: David, Luis, Sergio, Marcelo, Don Semel, Enrique, Marcelo de nuevo. Buenos días para todos desde todos los lugares que nos están escuchando y viendo en este momento. Desde el equipo de Legrand Academy queremos a todos decirles gracias por tomarse el tiempo de participar con nosotros en este webinar hoy acerca de los interruptores termomagnéticos modulares, que hace parte de un ciclo de webinars de protecciones eléctricas. Acuérdense que por su participación el día de hoy van a poder tener acceso a un certificado de participación, y si hacen parte de todos los ciclos, que ya hemos tenido uno, este del día de hoy es el segundo, podrán acceder a un certificado con el que les van a validar las horas que dedicaron a capacitarse con nosotros. Bueno, buenos días, y bueno, acá les voy a mostrar también, aquí está el ciclo del que les estaba hablando, que es de protecciones eléctricas. Como ven, el viernes 7 ya tuvimos el primero, el día hoy vamos a tener este acerca de interruptores termomagnéticos y nos quedan 2, así que todavía pueden hacer parte de nosotros. Desde acá les digo que pues voy a estar muy pendiente del chat. Ahorita vamos a ver con toda esta presentación que nos va a presentar nuestra querida Alba, que es Product Manager de Legrand y que nos va a estar hablando y compartiendo su conocimiento con nosotros. Pueden dejarnos todos sus comentarios aquí, ella también va a estar respondiendo sus dudas, y bueno, ya los dejo para que con ella puedan hacer parte de todo esto. Ya saben, cualquier cosa en el chat. Albita, adelante. Hola a todos, muy buenos días. Qué gusto poder estar aquí nuevamente, un segundo viernes, hablándoles, como decía Daniela, este ciclo de protecciones eléctricas que recién inició, que recién comenzó. Y bueno, me encanta, siento que personalmente es un tema que me gusta mucho, que disfruto conversar y hablar con ustedes. Así que bueno, buenos días a todos, bienvenidos, gracias por su participación, por preferirnos. Y bueno, esperamos que sea una jornada bien dinámica y que lo podamos aprovechar al máximo. Como decía Daniela, me presento. Mi nombre es Alba Español, formo parte del equipo de capacitación del Grupo Legrand, también soy Product Manager. Y bueno, el día de hoy me toca hablarles acerca de este segundo tema del ciclo, que se enfoca netamente en interruptores termomagnéticos modulares, en su versión más pequeñita, que podemos encontrar, por ejemplo, en un tablero eléctrico residencial. Así que, Luis, ahí vimos tu correo de que las letras salieron muy grandes, por lo tanto te recomendamos tal vez usar, me dicen que se escucha muy bajo, vamos a ver qué puedo hacer, si lo puedo acercar más así. Coméntenme ahora si está un poco mejor, se escucha bajito, veamos qué hago. Sí, ahora sí, ya. Vamos entonces a acercarlo un poco. Ya, perfecto. Listo, gracias. Igual voy a hablar un poquito más alto para que puedan escucharme mejor. Entonces, como les decía, mi nombre es Alba Español. Le hablaba que Luis tiene un problema con su diploma. Lo estuvimos revisando, Luis, y necesitamos que nos envíes, por favor, el PDF, no la captura de pantalla ni la imagen, para que nosotros podamos ver qué podemos hacer. Pero claro, sabemos que algunos nombres son mucho más largos que otros. Por lo tanto, ahí nuestra recomendación es que puedan colocar, tal vez no es su nombre completo, sino que su nombre, su primer nombre y sus 2 apellidos, ver la forma de que puedan tener su nombre en el diploma de forma correcta, ¿vale? Así que eso. Bueno, buenos días a todos. Los que se perdieron el primer webinar todavía tienen oportunidad de poder obtener el diploma de participación final. Ya saben que para optar a este diploma lo que tienen es que tratar de participar en casi todos. Si no pueden participar en uno, aún se mantiene así para que ustedes puedan igual descargar su diploma de participación final. Sabemos que igual todos tenemos compromisos, que a veces surgen inconvenientes, por lo tanto, somos un poco más flexibles y, bueno, si no puedes asistir a los 4, mínimo a 3 para tu diploma final de participación, ¿vale? ¿Dónde está la grabación de este webinar? Porque nos encantaría que igual la puedas ver y puedas aprender lo que hablamos en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube de Legrand Chile.
En la lista de reproducción de webinars vas a poder encontrar esta información. Ahí le pido ayuda a Daniela para que nos pueda dejar entonces el link de el canal de YouTube en la lista de reproducción para los que no pudieron asistir a este primero, ¿vale? Listo. José Osvaldo. José, los certificados ahora hay una nueva plataforma que estamos trabajando, por lo tanto no se pueden enviar como estaban antes. Nosotros le enviamos a todos ustedes un correo con un link para que ustedes mismos puedan gestionar y descargar su diploma. Así que no les va a llegar automáticamente, sino que a través del correo que le hemos enviado a cada uno de los participantes, con un link y un pequeño video tutorial de 2-3 minutos como máximo, para que aprendan cómo descargar sus diplomas de aquí en adelante. ¿Vale? Así que es la nueva modalidad. Lamentablemente, por este año no vamos a volver a la anterior. Es la plataforma que estamos trabajando durante todo el año 2025. Sé que al inicio puede ser un poco difícil adaptarse a esta nueva modalidad, pero le pedimos encarecidamente que nos puedan ayudar y que puedan aprender y que puedan ver que en el video tutorial con 2-3 minutos van a poder aprender a descargar todos sus diplomas, ¿vale? Así que ya, Carlos, entonces, por favor, si no te ha llegado el correo con el link, por favor escríbenos a Legrand Academy Chile y con gusto te vamos a hacer llegar esa información, ¿vale? Y Luis Alfredo, también te podemos enviar, Luis, todas las dudas que tengan, toda la información que ustedes necesiten, nos pueden escribir al correo de capacitación de Legrand Academy Chile y con gusto, obviamente, a la medida de lo posible, a lo más rápido que podamos responder, ahí les vamos a estar entregando toda la información. Presentaciones pasadas, links de las grabaciones del canal de YouTube, lo que quieran, ahí estamos 3 personas ahora mismo revisándolo y tratando de responder todas las dudas y todas las solicitudes que ustedes tengan, ¿vale? Así que bueno, vamos a comenzar. Yo creo que aclaramos ya el tema del diploma de participación. El diploma final sigue de la misma forma que el año pasado, solo cambiado el diploma de cada webinar y si desean alguna presentación anterior, no consiguen alguna grabación, ahí nos escriben y con gusto por el correo de capacitación, a la brevedad posible les vamos a responder, ¿vale? Así que eso. Bueno, y saludos aquí a Enrique, que nos saluda desde Rancagua, a Luis desde Puente Alto, bueno, a todos ustedes. Eso. Bueno, vamos entonces a dar inicio con la presentación del día de hoy. Tenemos hora y media para hablar, como les decía, de un tema bien interesante, un tema que me gusta mucho, como son las protecciones eléctricas. Y el día de hoy, como les decía Daniela, nos vamos a enfocar específicamente en las protecciones termomagnéticas modulares, ¿ok? Son unas protecciones pequeñas que nos sirven para protegernos ante fallas comunes. Por lo tanto, eso es lo que vamos a estar viendo. Quedo muy atenta a cualquier pregunta que pueda ir surgiendo y además, ya que hemos colocado la presentación en pantalla, les quiero dejar el enlace y el botón para que ustedes puedan descargar la presentación durante toda la sesión, ¿vale? Así que acá ya les he dejado el botoncito, dice descarga la presentación de hoy, clic aquí. Y les voy a dejar el link porque sé que algunas personas no pueden usar esta herramienta que trae la plataforma, así que les dejo también un segundo. Les dejo aquí la presentación también en un link para que la puedan descargar, ¿vale? Eso, entonces ahora sí, hablemos de los contenidos, qué es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Y bueno, el webinar de hoy lo podemos dividir en 6 temas, ¿ya? O 6 secciones. La primera es donde vamos a repasar cuáles son las fallas eléctricas habituales que podemos encontrar en una instalación eléctrica, ¿verdad? Luego nos vamos a enfocar en el tema del día de hoy, que es el interruptor termomagnético, y hablando de él, vamos a conocer entonces, voy a encender mi puntero, vamos a conocer cuáles son las normativas de productos asociadas a este dispositivo y cuáles son las curvas de operación del dispositivo. Muy importante, ¿verdad? Y luego, como punto número 5, vamos a hablar de las normas de instalación. Acá el reglamento eléctrico en Chile, que nos dice de estos productos, de estos elementos de la instalación eléctrica. Y por último, vamos brevemente a pasar por la oferta de productos de Legrand para que la puedan conocer y puedan ver cuándo seleccionar una o la otra, ¿vale? Así que vamos entonces a iniciar hablando del tema número 1, que son las fallas eléctricas habituales.
Cuando hablamos de protecciones eléctricas, tal vez se nos viene a la mente por qué hay que proteger, ¿verdad? ¿Por qué se debe proteger una instalación eléctrica? Y bueno, debemos proteger a las instalaciones eléctricas debido a la existencia de riesgos eléctricos. Por lo tanto, hay que tener unos dispositivos para poder limitar los daños que estos riesgos eléctricos puedan traer a las personas y a la instalación, ¿vale? Para lograr entonces que una instalación eléctrica sea segura, debemos contar con estos dispositivos de protección que actúen, que me desenergicen en el momento de una falla, ya sea un cortocircuito, una sobrecarga, una falla de aislamiento, sobretensiones, etcétera, en alguna parte de toda la instalación. De esta forma, ¿qué vamos a evitar? Vamos a evitar el riesgo para las personas de sufrir accidentes eléctricos, ¿cierto? Pero también vamos a evitar que los elementos de la instalación eléctrica, como los conductores, se sobrecalienten y puedan llegar a traer chispas, flamas, incendios en una instalación donde también la instalación como tal, la infraestructura, pueda verse perjudicada. ¿Ya? Así que, bueno, bienvenidos, buenos días a los que recién se conectaron, recién partimos hablando de las fallas eléctricas. Entonces, como podemos ver acá en la imagen, ya hablamos en el primer webinar de las fallas a tierra, ¿verdad? De las fallas de aislación, donde la protección diferencial es el que nos cuida y protege la vida de las personas, ¿ya? Eso como primer webinar. El día de hoy vamos a estar hablando de aquellos dispositivos de protección, los interruptores termomagnéticos, que nos protegen ante fallas muy comunes como lo son la sobrecarga y el cortocircuito, ¿vale? Y bueno, también hay sobretensiones, ¿cierto? Transitorias, que no son obligatorias hoy en día por el reglamento en los tableros, pero que existen y que nos pueden ayudar a proteger el equipamiento de nuestras casas, ¿ya? ¿Qué pasa con estas sobretensiones? Lo que hacen es que el voltaje aumenta a miles de voltios y lo que pueden hacer es llegar a quemar, a dañar nuestros artefactos eléctricos como nuestro Smart TV, como nuestro refrigerador, lavadora, etcétera. Ya, entonces está esta protección no muy conocida, no es obligatoria hoy en día en Chile, pero que está en el mercado y que nosotros podríamos evaluar el poder instalarla en los tableros. Pero como les decía, nos vamos a enfocar entonces en el termomagnético y bueno, ya conocimos las fallas eléctricas habituales. Acá tenemos un buen resumen. Estas fallas eléctricas lo que hacen es, en este caso, poner en peligro a nuestros bienes y a la instalación eléctrica como tal. En el caso diferencial, lo que hace es poner en peligro a las personas y en el caso del limitador, lo que hace es poner en peligro en nuestro equipamiento, nuestras cargas eléctricas en la instalación. Me dice José Osvaldo, primera pregunta. Hola José, los limitadores también son por baja tensión. En este caso, los limitadores son solamente, José Osvaldo, para sobretensiones, es decir, tensiones muy elevadas y hay varios tipos de sobretensiones. Están las sobretensiones permanentes y están las sobretensiones transitorias. En este caso, el limitador de sobretensión es específicamente para las sobretensiones transitorias que duran microsegundos, pero que pueden llegar a quemar los artefactos eléctricos, ¿vale? Entonces, solo para sobretensiones. Rodrigo me pregunta, ¿los limitadores de sobretensión operan y protegen desde aguas arriba de la instalación? En este caso del que estamos hablando del modular, Rodrigo, no. Este protege tu instalación y ese producto se instala en el tablero eléctrico de tu casa, de tu vivienda, de tu oficina, etcétera. En el tablero de distribución. Ahora, los limitadores de sobretensión actúan en cascada, por lo tanto, si tú tienes una instalación eléctrica donde quieres protegerla al máximo ante estas sobretensiones, tú puedes colocar un dispositivo en el tablero general y luego un dispositivo en cada uno de los tableros de distribución. Pero en este caso, en este formato chiquitito, como lo hablamos acá, si vivimos en una casa o un departamento, simplemente lo colocamos luego del disyuntor general, de la protección general, y ahí vamos a estar protegiendo nuestra vivienda ante estas fallas, ¿vale? Marcelo me dice, lo uso para proteger electrónica, correcto, es el uso más común que se le da a los limitadores de sobretensión, sabiendo que todos los dispositivos electrónicos son muy sensibles ante estas fallas. Ya, eso. Los limitadores de sobretensión se coordinan. No, Ismael, hay 3 tipos de limitadores de sobretensión y ellos simplemente se instalan. Si tienes una instalación eléctrica con pararrayos,
se coloca un tipo 1. Si la instalación eléctrica que tú tienes no cuenta con pararrayos, se utiliza un tipo 2 en el tablero. Y si tú tienes cargas electrónicas muy, muy sensibles a estas fallas, entonces puedes colocar también en el enchufe donde vas a tener la carga o en el circuito donde vas a tener esa carga específica un tipo 3 para que en cascada con el tipo 2 puedan eliminar cualquier tipo de sobretensión peligrosa para estos equipos. Ya. Entonces, me dice Manuel Silva, entonces la instalación del supresor debe ser aguas abajo del interruptor principal. Es correcto. Está el principal y luego tenemos el limitador de sobretensión luego. Pero miren, además de que quiero comentarles que en el canal de YouTube tenemos una grabación de webinars de limitadores de sobretensión, ¿cierto? Que lo di yo también y ustedes pueden ver ahí porque el tema de hoy es termomagnéticos modulares y no quiero estar más tiempo acá hablando del limitador de sobretensión. Entonces le pido a la Dani, a Daniela, si es que puede revisar nuestro canal de YouTube y buscar el webinar de limitadores de sobretensión y poderles dejar el enlace para que puedan ver la grabación. Si luego de ver la grabación les queda alguna duda, me pueden escribir al correo de Legrand Academy y con gusto ahí les puedo responder las dudas que queden luego de ver esta grabación. ¿Ya? Así que perdónenme, pero ya son las 10:20, así que necesito avanzar con el tema de hoy. ¿Ya? Pueden buscarlo, Luis, le pedí a Dani que lo busque, si no, pueden buscarlo ustedes mismos en el canal de YouTube Legrand Chile y ahí van a encontrar que hace unos años atrás estuvimos haciendo webinars exclusivos de limitadores de sobretensión. Ahora, vamos a avanzar entonces. Ya, esto era como un resumen de las protecciones eléctricas más comunes que podemos ver en el formato modular, ¿cierto? Ahora entonces vamos a seguir. Entonces, hablemos del cortocircuito y la sobrecarga, ¿ya? ¿Cuál es el correo para consultas? legrandacademychile@legrand.cl. Es el correo para todo, Pedro. Cualquier consulta, requerimiento, cosas que tengan que ver con capacitación, desde ahí te podemos responder, ¿vale? Así que ahí te lo dejé en el chat. Ok, entonces hablemos de interruptores termomagnéticos. Me hubiese encantado quedarme hablando de limitadores de sobretensión, pero el tema que nos convoca el día de hoy es este. Y bueno, sabemos que el interruptor termomagnético es la protección que nos ayuda a proteger la instalación eléctrica ante sobrecargas y cortocircuitos. Si repasamos, disculpen muy brevemente cuáles son estas fallas, una sobrecarga se produce cuando la magnitud del voltaje, de la tensión o de la corriente supera el valor preestablecido como el valor normal o el valor nominal. Comúnmente las fallas de sobrecargas se originan por excesos de consumos en la instalación eléctrica. Entonces, cuando ocurre esto, las sobrecargas lo que hacen es producir calentamientos excesivos en los conductores, lo que puede llegar a destruir la aislación, lo que puede llegar a provocar una flama, una chispa e incluso un incendio. Las fallas de sobrecargas, como ven aquí en las fotitos que le dejé en la presentación, es una falla que es principalmente generada por los usuarios, ¿ya? Los usuarios finales, la mayoría de las veces son usuarios que no son expertos en el área eléctrica, que no son, como se llama en el reglamento, usuarios no calificados. Por lo tanto, ellos desconocen un poco cómo funciona la instalación, los límites que pueden llegar a tener y a través del alargador, como ven ahí, de la zapatilla, ellos comienzan a conectar cargas, cargas, cargas y más cargas en uno de los enchufes de la vivienda y lo que hacen es sobrecargar el sistema y exigirle a ese conductor que le entregue más corriente que la que él puede soportar y para la que él fue diseñado y proyectado en esa instalación. Entonces, ese es el ejemplo más común de una sobrecarga, como la mayoría de los usuarios en las instalaciones eléctricas son usuarios no calificados, no tienen por qué ser expertos en el área eléctrica, ¿cierto? Entonces, debemos colocar una protección que interrumpa cualquier corriente de sobrecarga antes de que ese calentamiento de los conductores perjudique su aislamiento, sus conexiones y los materiales que lo rodean, ¿vale? Vamos a ver acá un poco, acá nos dejó Dani el link del webinar de limitadores de sobretensión. Me dice Oscar Ríos, se supone que actúa primero el diferencial antes que el automático, como me comentó acá otro colega, Patricio Salazar. Oscar, son dispositivos totalmente distintos, ¿ya?
El diferencial solo opera ante fallas de aislación por contactos directos o indirectos. Él no puede ver ni detectar ni sobrecargas ni cortocircuitos. Para eso está el termomagnético. El termomagnético actúa ante la sobrecarga y el cortocircuito. El diferencial si es que hay una falla de tierra a través de una persona, una fuga, ¿ya? Por lo tanto, ahí ellos actúan. Entonces, en el caso de una sobrecarga, el único que va a actuar es el termomagnético. Y te invitamos a ver el webinar anterior de diferenciales para que ahí puedas tener toda la información, ¿vale? Súper. Entonces, fugas de corrientes, la protección diferencial, sobre corrientes, ya sean por sobrecargas o cortocircuitos, el interruptor termomagnético, ¿vale? Entonces les decía que obviamente como el usuario es no calificado y comienza a conectar sus cargas y comienza a sobrecargar el sistema, de ahí su nombre, entonces nosotros debemos contar con un dispositivo de protección que pueda, ¿verdad?, desenergizar el circuito y cortar, interrumpir cualquier corriente de sobrecarga antes de que ese calentamiento pueda ser perjudicial. Entonces, esta es la sobrecarga, ¿ya? Este es el ejemplo perfecto. Ahora, si nos vamos al cortocircuito, ¿cierto? El cortocircuito ya es una falla totalmente diferente porque es una falla que se origina por la unión accidental de dos líneas eléctricas sin aislación, es decir, en las que existe alguna diferencia potencial. Aquí hablamos que se unan fase con fase, ¿verdad? Si es que es una instalación trifásica o fase con neutro, etc. Entonces, ¿qué ocurre durante el cortocircuito? ¿Qué ocurre durante esta unión entre estas dos líneas eléctricas sin aislación? La corriente se eleva a miles de amperios y es tanta la corriente, la elevación de corriente, que los conductores eléctricos también se calientan por esta cantidad de energía, esta cantidad de corriente, y pueden llegar incluso a fundirse en los puntos de falla, generando calor excesivo, generando chispas e incluso flamas, obviamente con el posible riesgo de incendios. Entonces, el origen de esta falla ya es más accidental, ¿verdad? Y puede generarse por varias causas, un error, por materiales de mala calidad o falta de mantenimiento, que puedan llevar a qué? A que la aislación, el aislamiento de los conductores se deteriore físicamente, se produzcan contactos directos entre ellos y haciendo que esta corriente se eleve a miles de amperios en periodos de tiempo muy, muy cortitos. Hablamos de el orden de los milisegundos, ¿ya? Entonces, debido a esto, también debemos emplear un dispositivo de protección en el tablero eléctrico a fin de que pueda limitar y evitar que estas altas corrientes puedan generar daños, puedan generar efectos térmicos como el sobrecalentamiento de los conductores y que pueda ser perjudicial para las personas que viven en esa vivienda y toda la instalación como tal. Entonces, ¿cuál es el dispositivo que nos puede proteger ante estas dos fallas que son muy, muy habituales y que pueden ocurrir en una instalación eléctrica? El interruptor termomagnético, ¿ya? Ok, entonces acá tenemos el interruptor termomagnético. Antes se usaba otro dispositivo de protección. ¿Quién me puede comentar en el chat cuál era el dispositivo de protección más usado ante las sobrecargas y el cortocircuito años atrás? ¿Alguien se acuerda o recuerda? Correcto, Rodrigo. El fusible, es cierto. Eso, ya. Oscar, no se te ve la presentación. Te recomendamos salir e ingresar nuevamente. A veces ocurre con la conexión a internet. Por lo tanto, te recomendamos que puedas salir y entrar. Entonces, el fusible, muchas gracias ahí a todos por contestar. El fusible era lo que más se utilizaba en la antigüedad, hace años atrás, para proteger ante sobrecargas o cortocircuitos, pero cuando llegó el interruptor termomagnético, llegó para quedarse. ¿Y por qué? Porque es un dispositivo que no debo reemplazarlo cada vez que ocurra una falla, a diferencia del fusible. En el fusible, en caso de que había un cortocircuito, esto obviamente cumplía con su función, pero yo tenía que reemplazar ese fusible para poder energizar nuevamente ese circuito. En el caso de los termomagnéticos, dependiendo de la gama, dependiendo del fabricante que nosotros escojamos, su vida útil se define en maniobras mecánicas y maniobras eléctricas, ¿ya? Entonces, si hablamos de maniobras mecánicas, que es simplemente encender y apagarlo yo manualmente, ¿verdad? Tiene, en el caso de Legrand, 20.000 maniobras mecánicas disponibles, ¿ok?
Y en el caso de maniobras eléctricas, que es que él opere o dispare, como ustedes lo conozcan, por fallas, por sobrecargas o cortocircuitos, en nuestro caso las protecciones Legrand pueden llegar a detener, a cuidarnos ante 10.000 maniobras eléctricas. Entonces, claro, yo lo que hago es que si llega a ocurrir una falla, simplemente soluciono la sobrecarga, soluciono el cortocircuito y lo vuelvo a colocar operativo en el tablero sin tener que volver a cablearlo, sin tener que reemplazarlo. Y por eso hoy en día es más utilizado que los fusibles, a ser mucho más práctico y al tener una vida útil mucho, mucho más larga. ¿Ya? Entonces, el interruptor termomagnético, como su nombre lo dice, ¿verdad? Es un dispositivo que cuenta con una parte magnética que protege ante cortocircuitos y una parte térmica que protege ante sobrecargas. ¿Y qué hace él? Él lo que hace simplemente es sensar, ¿ok? Él de forma automática, y de ahí su nombre, por eso algunos le llaman el automático, ¿verdad? Está vigilando cuál es la cantidad de corriente que está circulando por ese conductor de ese circuito al que le está protegiendo. ¿Ya? Y cuando esa corriente que está en ese circuito, en ese conductor, supera, ¿verdad?, la corriente nominal de él mismo, del dispositivo, entonces él va a actuar ya sea por sobrecarga o por cortocircuito, dependiendo de qué tan elevada o no está la corriente, ¿ya? Entonces, esa es su función, por eso se llama el termomagnético y también por eso algunos le llaman el automático. Entonces, si yo tengo un termomagnético de 10 amperios para un circuito de iluminación, ¿verdad? Que es lo más común. Entonces, si la corriente es 10 amperios, él va a seguir funcionando y no va a operar. Pero en caso de que esos 10 amperios aumenten a 15, a 20 o a 1000, a 2000, a 3000, obviamente él va a operar dejando sin energía el circuito, sabiendo que está ocurriendo alguna falla de ese tipo. Ya. Me dicen acá, vamos a ver las preguntas. Vamos a ver, ya, vamos a ver. Ya, señorita, el primer interruptor termomagnético que sale en la imagen tiene dos polos. Es correcto, Rodrigo. Vamos a hablar un poquito más adelante del corte omnipolar, que es una exigencia del reglamento eléctrico hoy en día en Chile. Y esa es nuestra versión de un polo más neutro. Lo vamos a hablar, pero aquí puedes colocar la fase y el neutro en un solo espacio, en un solo módulo Ariel-DIN para evitar un poco el espacio. Sabemos que en los tableros el espacio siempre, siempre es un problema. Por lo tanto, esta versión de nuestro termomagnético te permite mantenerte en temas de espacios lo más parecido a la antigua norma donde se colocaban protecciones generales de un solo polo para instalaciones monofásicas. ¿Ya? Entonces, eso, por eso es de un solo polo, pero tiene para que entre la fase y el neutro, donde solo la fase está protegida. Pero lo vamos a ver en un ratito más, ¿ok? Vamos entonces con el siguiente tema del día de hoy. Ya vamos a la mitad, y yo creo que acá es donde nos vamos a tardar un poquito más, donde vamos a hablar un poco de las normativas de productos de los interruptores termomagnéticos, ¿ya? Entonces, vamos a ver, nosotros como fabricantes y cualquier fabricante del área eléctrica hoy en día, al momento de fabricar, de diseñar interruptores termomagnéticos modulares, hay una normativa para esto que todos debemos seguir, ¿vale? Entonces, en verdad, al modo general, para estos dispositivos existen estas dos normativas. Una que se llama norma domiciliaria, o así se llama después de la traducción que se le hizo, ¿verdad?, al español, y una que se llama la normativa internacional industrial para la fabricación de interruptores termomagnéticos modulares. La domiciliaria es o es aplicada solamente a aquellos interruptores termomagnéticos modulares que van a quedar al alcance o que pueden ser intervenidos y manipulados por usuarios no calificados, es decir, por personas que no trabajan en el área eléctrica, que no tienen conocimientos muy, muy profundos del área eléctrica. ¿Cuáles son estos lugares? Puede ser una casa, por supuesto, un departamento, pero también podría ser un tablero de una oficina, podría ser el tablero de alumbrado de un comercio, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que estos dispositivos tienen que tener ciertas características de seguridad, ya que cuando ocurre una falla, ya sabemos que una persona no calificada, que no tiene mucha información de las instalaciones eléctricas, va a ir a manipularlo. Un ejemplo súper claro es que cuando ocurre un cortocircuito o algo de ese estilo,
y se corta la energía, se opera el termomagnético en un circuito, ellos van a intentar ir a reponerlo nuevamente y se va a volver a caer y lo va a ir a intentar reponer. Y eso puede ser varias veces. Por lo tanto, ese dispositivo tiene que ser seguro y un poco robusto para poder estar al alcance de personas que no conocen mucho o a profundidad del tema. ¿Ok? Ahora está la norma industrial, que es la segunda, que es para usuarios calificados. Ya esta es para la construcción de disyuntores que no pueden quedar al alcance de usuarios no calificados. Es decir, ya se fabrican para personas que tienen y trabajan en el área eléctrica, tienen información y que quedan resguardados por algún tipo de llave, en una sala eléctrica, adentro de algún lugar donde no es accesible para todos. Y ya obviamente estos tienen características distintas de seguridad y de manejo y de maniobra, ¿vale? Entonces veamos rapidísimo la diferencia entre uno y el otro, diferencias, características claves. Por ejemplo, acá, para lo que nos compete el día de hoy, tipo de usuario no calificado. Esta es la norma domiciliaria, pero como les dije, no es necesariamente para interruptores que se usen en el domicilio, sino interruptores donde puedan quedar al alcance de cualquier persona, ¿ya? Entonces, tipo de usuario no calificado, la aplicación son disyuntores pequeños de uso doméstico o similar en corriente alterna solamente, ¿ya? La frecuencia de trabajo en la que se pueden desarrollar estos dispositivos son 50 o 60 Hz, ¿ya? Y la tensión nominal no puede ser superior a 400 voltios entre fase y la corriente nominal tampoco puede superar los 125 amperios. Y el poder de cortocircuito, que ya vamos a hablar de todas estas definiciones, no puede ser superior a 25 kiloamperios, ¿ya? Entonces, todos los termomagnéticos modulares para estos usos más residenciales y que queden al alcance de todos se deben hacer de acuerdo a estas exigencias que acabamos de ver acá. Me adelanto muy brevemente para ver el chat, pero esto lo van a ver en el próximo webinar, el próximo viernes, con mi colega José Zambrano, pero acá está un poco para que vean la diferencia. Ya la norma industrial que nos da las directrices para la fabricación de los disyuntores que no son para usuarios no calificados, sino que obligatoriamente deben ser manipulados y trabajados por usuarios calificados del área eléctrica. Ya pueden ver que la aplicación y la tensión nominal ya puede ser incluso continua, en este caso nos deja solamente en corriente alterna. Acá ya se pueden fabricar también tanto en corriente alterna hasta 1000 voltios entre fases, allá máximo 400, y continua ya me dice que hasta 1500, ¿ok? El diseño pueden ser modulares también, pero lo más común es que nosotros encontremos caja moldeada y corte en aire o caja abierto, que son ya estos disyuntores mucho más grandes y más robustos que conseguimos en salas eléctricas, en tableros generales, etcétera. Y su instalación, si bien la instalación del anterior es Ariel DIN, ya estos dispositivos mucho más grandes deben ser instalados ya sea fijos, enchufables, extraíbles a través de placas lisas, a través de otros tipos de soporte dentro del tablero. ¿Ok? Entonces, eso ahí les muestro un poco la normativa de producto y que tenemos que seguir nosotros. Y para continuar con la normativa de producto, yo les hablaba de poder de corte, de corriente nominal. Entonces, repasemos estas definiciones que nosotros debemos tener muy, muy claro a la hora de seleccionar un dispositivo o un interruptor termomagnético. ¿Ya? Vamos a ver. Patricia me dice, para la protección de paneles solares que son en corriente continua, tenemos protecciones, Patricio, para modulares incluso, para este uso, lo tenemos en nuestro catálogo. Y como les digo, la industrial también puede ser modular, ¿verdad? Acá se los dejé, modulares. ¿Ya? Pero claro, sabemos que estos paneles y estas cosas no deberían estar o quedar al alcance de todos, no pueden instalarse en un tablero residencial, ¿ya? Entonces, hay protecciones modulares para corriente continua que se utilizan, como tú dices, en paneles solares, tal vez en algún circuito de ascensor, de variador de frecuencia, etcétera, y que se fabrican bajo esta norma y que normalmente no deberían quedar al alcance de todas. Marcelo me dice, las dos normas se certifican por SEC. No, Marcelo, esto va ya un poco más allá. Recordemos que SEC certifica más todo lo que es la instalación eléctrica, pero esto es una normativa para la fabricación de productos. Entonces, obviamente que son cosas un poco más distintas y esto es una normativa internacional para cualquier fabricante.
De todas formas, podríamos revisarlo si es que en el pliego técnico las menciona, pero es una norma conocida para todos para poder fabricar y saber cuáles son los límites entre la fabricación de uno u el otro. Personal calificado es lo mismo que personal certificado. Carolina, un personal calificado es simplemente una persona que tiene estudios, algún tipo de estudio o que está preparado para el manejo de la electricidad, ya sea a un nivel técnico, ya sea a un nivel universitario, etcétera. Son personas que han estudiado y cuando hablamos de personal no calificado es un usuario final, por ejemplo, una persona que es médico, una persona que es odontólogo, una persona que no necesariamente trabaja en el mundo o en el área eléctrica. A eso se quiere referir con personal calificado. ¿Cuál es la diferencia? Me dice Baltasar entre un RX y un DX. Si bien físicamente son similares, el precio cambia bastante. Baltasar lo vamos a ver en el último punto acá, en la oferta de productos. Te voy a mostrar, nosotros tenemos 3 ofertas, ya ahí tú mencionaste 2, está un TX también. Así que si me das unos minutitos, te lo voy a explicar perfectamente al final con algunas imágenes, ¿ok? Me dice Patricio, electromovilidad. Sí, también, Patricio, tenemos una gama para todo lo que es corriente continua, ¿ya? En electromovilidad, un poco el tema que más nos piden para proteger es la protección diferencial, que también pueda detectar fugas en corriente continua y para eso está el diferencial tipo B. Entonces, bueno, ahí les dejo también una pequeña información. Eso, vamos a continuar entonces. Ya hablamos entonces de la normativa domiciliaria, la normativa industrial. Esto lo van a ver mucho mejor explicado en el próximo webinar donde hablamos de caja moldeada y corte en aire, ¿ya? Y vamos a hablar de las definiciones, ¿ya? Vamos a hablar de las definiciones que debemos saber al momento de seleccionar un dispositivo, un disyuntor, un termomagnético, ¿ya? Lo primero es la tensión de utilización asignada, ¿ok? Esta tensión simplemente es la tensión máxima a la que puede trabajar ese dispositivo. En Chile sabemos que si hablamos de instalaciones residenciales donde encontramos estas protecciones termomagnéticas modulares o donde son más comunes, trabajamos a 220 voltios, ¿cierto? Entonces, obviamente yo debo escoger un dispositivo que pueda trabajar a esa tensión nominal o tensión de utilización asignada. Tensión de aislamiento, ya esto es un valor también distinto que es simplemente un valor de referencia de seguridad, ya. Cuando tenemos, por ejemplo, 2 automáticos de un polo juntos, ¿verdad? Un automático de un polo y un automático de otro polo, o tienes uno de varios polos, como el trifásico, por ejemplo, tenemos la llegada de las fases una al lado de la otra. Entonces, la distancia que hay entre ambos es muy pequeña, por lo tanto, podría llegar a producirse un arco entre ambas fases, ¿cierto? Entonces, el dispositivo de protección en la norma domiciliaria nos indica que también este voltaje no puede ser máximo a 400 voltios, por lo tanto, tiene que haber una mínima garantía y una buena aislación para evitar que haya un arco entre ellos. ¿Cuándo puede haber un arco entre ellos? Cuando se instala mal el conductor o el cable y le quitamos la aislación o la chaqueta del cable más de lo que es necesario. Recuerden, no puede quedar a la vista el cobre. Debemos simplemente sacar la chaqueta, deschaquetar exactamente lo necesario para que ingrese a la protección y luego la aislación tiene que quedar en la parte exterior. ¿Para qué? Para evitar. Entonces, si ocurre un arco entre cada una de estas fases que están muy unidas, muy juntas, va a ser por un tema del conductor, pero no porque el dispositivo como tal no cuenta con una aislación correcta para proteger ante estos posibles arcos peligrosos, ¿vale? Entonces, a eso se refiere con la tensión de aislamiento. Ya es un valor de referencia de aislamiento del aparato para evitar que cuando hay 2 fases unidas o estén juntos 2 termomagnéticos no ocurra ningún error ni ningún arco peligroso. Entonces, la tensión de utilización, 220 voltios o 380, la tensión en la que vaya a trabajar el dispositivo. La tensión de aislamiento, esto solo a modo general para que lo conozcan, que debe tener una buena aislación para que puedan protegerse si es que están 2 termomagnéticos muy cerca. Y seguimos con la tensión de choque o el USUP-IMP. Y aquí podemos hablar un poco del valor en kilovoltios, que simplemente lo que habla es la protección que puede tener ese dispositivo ante sobretensiones transitorias, ¿ya? Que lo hablamos al inicio con el tema del limitador de sobretensión, que vemos que tiene varias dudas, tienen varias dudas sobre esta protección, así que bueno, vamos a evaluar para el próximo ciclo, cuando volvamos a repetir este ciclo de protecciones, entonces el poder
el poder agregarlo nuevamente al ciclo para que lo puedan conocer, ¿ya? Entonces, la tensión de choque es simplemente si ocurre una sobretensión transitoria, ¿ya? El dispositivo tiene que tener una mínima protección para no dañarse ante esta falla que también puede ser bien común, y estas fallas normalmente se generan por caídas de rayo en las líneas de transmisión, en la tierra, en la instalación eléctrica, que pueda llegar a que la sobretensión se eleve muchísimo, ¿ya? Entonces, una mínima protección para que el termomagnético no se vaya a dañar ante una falla como esta, que es bien común. Por sí solo debe tener una mínima protección. ¿Qué tenemos acá? Este es también importantísimo, de los más importantes al momento de seleccionar un termomagnético, porque hablamos de la corriente nominal. Aquí está la I sub n, corriente asignada, como ustedes la conozcan, y este es el valor máximo de corriente que el interruptor puede soportar de forma permanente sin operar. Yo les decía al inicio que si yo escojo un interruptor termomagnético de 10 amperios, él me va a dejar pasar de forma permanente 10 amperios al conductor, pero es que si llegase a aumentar esa corriente por alguna falla, entonces él va a operar, ¿ya? Para garantizar el valor de esta corriente nominal, también tenemos que tener cuidado con una cosa, y es que el valor de la corriente nominal para todos los fabricantes, según las normativas de fabricación, ¿verdad? Tienen o están normalizadas a una temperatura, ¿ya? Entonces, aquí lo vamos a ver en esta tabla, ¿ya? La corriente nominal, según si sea un modular desarrollado bajo la norma industrial o una sobre la norma domiciliaria, esa corriente nominal está normalizada a 30 grados centígrados aproximadamente, en ese rango, y la del industrial está normalizada a 40 grados centígrados. ¿Qué pasa si, como acá en Chile, que es una región, que es un país muy largo, donde hay muchos cambios de temperatura, y dependiendo si estamos más al sur o más al norte, la temperatura puede cambiar bruscamente entre esos 30 o 40 grados centígrados? Yo tengo que irme a la ficha técnica del producto y tengo que irme a esta tabla para poder normalizarla, ¿ya? Por ejemplo, si hacemos el ejemplo que yo escogí un termomagnético de 10 amperios, pero yo lo instalé en un lugar donde hay menos 10 grados, entonces ya esa operación me va a dejar pasar, no me va a dejar pasar solo 10 amperios, sino que me va a dejar pasar de forma permanente 11,5 amperios. Y si el cable que yo escogí soportaba solo los 10 amperios, que yo voy a hacer, voy a estar dañando el conductor de ese circuito, porque le estoy dejando pasar mucha más corriente que para la que él fue diseñado, 1,5 amperios de más. Entonces es importantísimo que, si bien los cambios entre los 20 y los 40 no es mucho, como lo pueden ver acá, son muy pequeños, pero ya si nos vamos a temperaturas de 50, o si nos vamos a temperaturas esto va a cambiar. Entonces acá me podría llegar a dañar el conductor si es el amplio ¿verdad? En el caso de temperaturas muy altas como 40, pongámosle 50 o 60, ya me va a entregar mucho menos corriente, y si yo necesitaba los 10 amperios para poder energizar todas las cargas que tengo, ya él me va a entregar 9. Entonces hay que tener mucho ojo, porque en el caso de la corriente nominal, que es la que viene en la parte frontal del termomagnético que yo escojo, si voy a estar en temperaturas muy extremas, debo ir a la ficha técnica del producto y revisar cuál es su comportamiento de la corriente nominal ante estos cambios de temperatura. Ya, volví, me dicen que se había pegado. Ya, ahí volví, coméntenme por favor. Voy a hacer, se pegó por unos segundos. Ya, muchas gracias por avisarme y perdonen ahí por esa interrupción. Entonces, en resumen general, lo que quiero que sepan es que la corriente nominal se fabrica a una temperatura que es la que nos entrega la normativa de producto, ¿cierto? Pero si ustedes van a instalar este producto en temperaturas extremas, ya sean bajo cero o sobre los 40 grados centígrados, hay que ir a la ficha técnica del producto, hay que ir a la tabla y normalizarla para saber cómo se va a comportar ese dispositivo ahora que estamos en estas temperaturas muy distintas a la que para que él fue diseñado. Entonces, esa es mi recomendación. Revisen este tema para que no tengan después problemas de comportamiento del dispositivo, si es que no va a entregar los 10 amperios que se necesitan, o si es que va a dejar pasar mucho más al conductor y el conductor se va a ver perjudicado. Ya, Edgardo nos deja acá un muy buen comentario, me dice:
Muy importante la tabla de corrección, pues a veces hay varios interruptores a riel en contacto, sobre todo en verano, y rara vez se ocupan separadores. Sí, eso es correcto. Entonces, claro, los tableros también al interior, no solo la temperatura ambiente influye, sino también el calor que hay dentro de un tablero. Ya para tableros más grandes incluso se usan dispositivos para la gestión térmica de los tableros para poder mantener una temperatura adecuada de funcionamiento para ellos. ¿Ya? Eso. Ok, vamos a ver. Ahora está bien, se pegó, justo se cortó, ya. Hola Andrés, bienvenido, no hay problema, adelante. Bienvenidos. Ok, entonces eso les decía. Entonces, ¿qué definiciones hemos visto hasta ahora? La tensión 220 voltios, la tensión de aislamiento, ¿verdad? La tensión de choque, que estas son protecciones ante fallas bien específicas, pero esto es muy, muy importante que lo tengamos muy claro y que, bueno, independientemente del fabricante que ustedes vayan a utilizar, puedan revisar la tabla en caso de que vaya a ser instalado en lugares con temperaturas extremas. ¿Qué pasa con la altura también? Porque hablamos de la temperatura, pero también es importante que a veces la altura, dependiendo de yo lo instale sobre el nivel del mar, puede verse perjudicada también la corriente nominal por temas de altura. En el caso de nuestra gama de X cubo, que ya vamos a hablar de gamas más adelante, de Legrand no es necesario desclasificar la corriente nominal, pero si es que ustedes van a usar otro fabricante u otra gama, sería bueno también que puedan revisar si es que va a ser instalado bajo una altura que no es como la normal o la tradicional. Entonces ya ustedes deben revisar también si es que hay alguna tabla para indicarles esa información, ¿vale? Acá tenemos otra de las definiciones muy, muy, muy importante porque es el poder de corte o la capacidad de ruptura, ¿ya? Que es la información que ustedes pueden ver aquí, que puede ser 6.000, 10.000 y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, veamos esta información. ¿A qué se refiere con el poder de corte o la capacidad de ruptura? La definición de esto es que esto simplemente, a grosso modo, es la robustez del termomagnético ante fallas de cortocircuitos, que sabemos que es la falla donde se maneja una gran cantidad de corriente, donde el dispositivo puede llegar a dañarse si es que no escogemos el correcto. Entonces, si yo les digo que el poder de corte o la capacidad de ruptura es la robustez del termomagnético, ¿qué debo hacer yo? Lo primero que debo hacer yo, el deber ser, la mejor práctica es que para cualquier instalación eléctrica, yo debería calcular la corriente de cortocircuito máxima que yo podría tener en esa instalación. Eso se puede calcular. Para los que estudiamos en la universidad, en el colegio, a veces nos mandaban a calcular esta corriente de cortocircuito de forma manual y era súper engorroso, pero hoy en día hay herramientas en el mercado que les permiten calcular estas cosas de forma muy sencilla. En el caso de Legrand tenemos el software XL Pro Calcul, ¿ok? Se los voy a dejar aquí, XL Pro Calcul, ¿ya? Y ese XL Pro Calcul, que está de forma gratuita en nuestra página web, que hay un video tutorial en el canal de YouTube para que aprendan a utilizarlo, les va a permitir calcular las corrientes de cortocircuito tanto máximas como mínimas de una instalación. ¿Y por qué les digo yo que lo calculen? Porque si yo hago mi cálculo en el software y me dice que en la instalación eléctrica yo voy a tener una corriente de cortocircuito máxima de 7.000 amperios, entonces yo no puedo escoger un termomagnético que pueda soportar 6.000 amperios de corriente de falla, ¿verdad? Porque ¿qué va a ocurrir? ¿Alguien me puede comentar qué va a ocurrir si yo escojo uno de 6.000 y mi corriente de cortocircuito máxima es de 7.000 amperios? ¿Qué va a ocurrir al momento de la falla? ¿Qué piensan ustedes que puede ocurrir? Los leo en el chat. Claudio dice, no va a operar. Cristian dice, se quema. Pablo se destruye el automático. Miren, es correcto, es posible, no lo vamos a saber nunca, pero hemos visto casos de que a veces la protección termomagnética opera, ya opera y deja sin energía el circuito. Pero ¿qué va a pasar? Que cuando yo solucione el cortocircuito y quiera que vuelva a funcionar, porque yo compré un termomagnético Legrand que tiene 10.000 operaciones eléctricas, se va a dañar, se va a quemar. ¿Por qué? Porque no estaba diseñado para soportar esa cantidad de corriente, ¿ok? Entonces, para yo estar y tener cuidado y garantizar que mi dispositivo me va a proteger, va a operar y además va a seguir funcionando, yo debo escoger un poder de corte que sea
mayor o a lo menos igual a mi corriente de cortocircuito máxima, ¿vale? Y ahí yo voy a garantizar que mi protección va a estar es la adecuada para protegerme ante estos cortocircuitos que son muy comunes y que pueden llegar a ocurrir y que yo no voy a tener que reemplazarlo y que me va a seguir funcionando por muchos años hasta cumplir sus 10.000 maniobras eléctricas, ¿ok? Entonces, esto hay que revisarlo, hay que verlo, les recomiendo revisar el software XL Pro Calcul para que ustedes puedan ahí, obviamente con la información del proyecto, el conductor, las posibles cargas, los circuitos y todo, puedan calcular estas corrientes de cortocircuito máximas para poder luego escoger correctamente las protecciones, ¿ya? Vamos a ver qué me dicen acá. Vamos a ver. ¿Cuál es la contraseña del software? Luis, escríbenos en Legrand Academy Chile o si no, descárgalo nuevamente porque nos dimos cuenta, aquí les voy a comentar a todos, que la contraseña del software no estaba en la carpeta comprimida de descarga del archivo del ejecutable. Nos dimos cuenta y ya solucionamos este problema. Así que si deseas, Luis, o escríbenos un correo y te enviamos la clave o descarga nuevamente la carpeta del ejecutable y saca solamente el archivo Word donde está la clave para usarlo gratuitamente de por vida este software, ¿ok? ¿Qué más? A ver, voy a seguir leyendo por acá. En mi computador no me permite instalar más de un software Legrand. Actualmente tengo el XL Pro 3, pero no puedo instalar el software para tablero. Ya, Cristóbal, bueno, qué lástima, pero bueno, ahí está la herramienta, si es que puedes conseguir otro computador más adelante, si lo llegas a necesitar, ahí la puedes usar. ¿Ok? Gerardo me dice, Alba, de la capacitación anterior que no puedo instalar XL Pro Cálculo, ya envié 2 ocasiones informando, pero no me han respondido. Ya, Gerardo, lo vamos a revisar. Le voy a pedir a Dani que te escriba nuevamente. Ya, Daniela, si nos puedes ayudar a escribirle a Gerardo Ojeda para que le consultes y te envíe los pantallazos de cuál es el problema que está teniendo. ¿Ok? Eso. Bueno, vamos a avanzar. Me dice, ¿puede compartir la fórmula para... Hola Alexis, bueno, no me da el tiempo para explicarles cómo calcular la corriente de cortocircuito de forma manual, Alexis, pero te recomiendo que descargues el software y que lo puedas ver desde ahí. En un par de minutos vas a tenerla calculada sin estar haciendo nada de cálculos manuales y está un tutorial en nuestro canal de YouTube para que puedas ver el paso a paso, ¿vale? Así que te invito a hacerlo y tienes toda la razón. Hoy en día no se hace ese cálculo. Hoy en día hablamos de que si es una instalación eléctrica residencial, por cultura, no lo sé, por costumbre, ya se pone uno de 6.000 y listo. Normalmente con uno de 6.000 estamos cubiertos, pero siempre es bueno hacer esta verificación y estar 100% seguros del trabajo que estamos realizando, ¿vale? Así que bueno, si no lo podemos hablar después, Alexis, lamentablemente ahora en el webinar por tiempo tengo que avanzar, pero ahí lo podemos conversar, ¿ya? Me dice, en las protecciones aparecen 2 valores de ruptura en kiloamperios. ¿Cómo se interpretan estos valores? Sí, Cristian, mira, hay protecciones en el mercado. Nosotros como Legrand tenemos una donde están por la norma domiciliaria, la norma de producto, están para 6.000 amperios, ¿verdad? Pero si tú lo usas para un efecto de una norma industrial, entonces está 10.000 amperios. Y por eso tiene ambos poderes de corte, ¿ya? Pero es eso, hay una pequeña dualidad, pero es porque puede ser usado para ambas funciones de ambas normativas. Vamos entonces, Nelson no la tengo acá, la verdad, y no la recuerdo de memoria. Estudié hace ya mucho, mucho tiempo. Entonces, si la tuviese, con gusto se la compartiría sin explicar, pero lamentablemente no la tengo. Tarea para la casa, que puedan investigarla. Y si no, mi recomendación está el software, que como les digo, en un par de minutos la van a poder tener descargada sin hacer mucho trabajo. Ya. Entonces vamos a continuar. Víctor me dice que sí, que estamos perdiendo la concentración. Vamos a ver, yo voy a continuar hablando. Aquí Héctor nos compartió algo, así que te agradecemos mucho, Héctor, que me ayudes ahí en el chat para que podamos avanzar. ¿Ya? Pero bueno, la fórmula que quiero que se queden el día de hoy es, o la relación más que una fórmula, es que siempre tengamos un poder de corte de la protección mayor o a lo menos igual a la corriente de cortocircuito máxima de mi instalación que yo haya previamente calculado para garantizar que esa instalación me va a durar muchos años y que las protecciones no se van a ver perjudicadas, ¿ya?
Muchas gracias, Héctor, ahí por la información. Vamos a seguir entonces, ya hablamos de todas estas cosas, ¿verdad? Pero nos falta una por hablar de las definiciones y es la curva de las protecciones modulares, ¿cierto? Pero bueno, antes de pasar a las curvas, también quiero hablarle de otro tipo, de otra definición que se llama la clase de limitación. Es algo que no muchas personas conocemos o conocen, ¿verdad? Que es este número 3 que está aquí al lado derecho, ¿ok? Ese 3 lo que significa es un poco qué tanta corriente de cortocircuito me puede limitar la protección termomagnética sin que los conductores se vean afectados, ¿ya? Entonces, mira, aquí lo vamos a ver. En el mercado, entre todos los fabricantes, existe hoy en día 3 clases de limitación, ¿ya? ¿Qué es la clase de limitación? Nos dice acá, se los dejé acá igual, es cuando una corriente de cortocircuito pasa por el interruptor, ¿verdad? Y este tiene una capacidad más o menos elevada para dejar pasar solo una parte de esta corriente, ¿ya? En tal caso, el cortocircuito está limitado en amplitud, ¿verdad? En corriente, pero también en tiempo y en duración. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que es la capacidad que tiene la protección termomagnética de prolongar la vida útil de los conductores o no, de hacerlos sufrir un poquitito más. Entonces, cuando ocurre un cortocircuito y yo tengo esta corriente de cortocircuito de color negro, que está acá, ¿verdad? Mi corriente de cortocircuito máxima, y yo tengo un termomagnético clase 1, eso me quiere decir que este interruptor termomagnético me está limitando poca parte de esa corriente y todo esto que queda acá de remanente me lo está dejando pasar en este tiempo y esta cantidad de corriente a los conductores de la instalación. Él solo me va a limitar una pequeña parte, que es la que está acá, pero el restante, por algunos milisegundos, me va a dejar pasar todo esto a los conductores eléctricos. ¿Y qué va a pasar? Obviamente, al ser una corriente alta y hacer una corriente que también se está prolongando por el tiempo, ¿cierto? Los conductores se van a sobrecalentar y se van a comenzar a ir envejeciendo poco a poco, ¿ya? ¿Qué pasa si yo escojo una protección termomagnética, un termomagnético clase 2? Ya es una protección medianamente buena, ¿cierto? Porque ya me comienza a limitar todo esto y me deja pasar solamente al conductor en este tiempo más pequeño, ¿verdad? Y esta cantidad de corriente. Entonces, medianamente se va a calentar los conductores y medianamente van a tener algún tipo de daño, pero no es tan excesivo como la clase 1. Y la clase 3 es la mejor clase de limitación que hay hoy en día en el mercado. ¿Por qué? Porque me limita la mayor parte de esa corriente de cortocircuito, dejándome pasar al conductor solo esta pequeña corriente remanente de ese cortocircuito. Por lo tanto, los conductores no se van a ver afectados, la temperatura no va a aumentar significativamente. Por lo tanto, la clase de limitación 3 es la clase que me permite prolongar la vida útil de la instalación, ¿ya? Sabemos que el corazón de una instalación eléctrica son los conductores que normalmente están canalizados y cableados al interior de un muro, de una pared. Por lo tanto, al tener que hacer un recambio de los conductores en una instalación eléctrica, en una casa, en una oficina, es un trabajo no menor que hay que evitar y hay que tratar de proteger al máximo los conductores eléctricos, ¿ya? Por lo tanto, es importantísimo que podamos protegerlos de forma correcta para que esa instalación eléctrica pueda durar muchos, muchos años. No es lo mismo tener que reemplazar un diferencial, un termomagnético en el tablero, al tener que ir a reemplazar todos los conductores eléctricos de una instalación. Por lo tanto, nuestro tip Legrand, nuestra recomendación es que siempre traten de escoger clases de limitación tipo 3 para que puedan proteger al máximo los conductores eléctricos de su instalación. ¿Vale? Así que eso. Entonces, si nos devolvemos acá a la parte frontal del termomagnético, tenemos que podemos encontrar este número que está acá, viene siendo la corriente nominal de la que ya hablamos y la de que se derratea de acuerdo a la temperatura y en algunos casos por altura, ¿verdad? Tenemos acá abajo el poder de corte, ¿verdad? Con la capacidad de ruptura, que como decía alguien en el chat, normalmente se usa 6.000 o 10.000 para instalaciones residenciales. Tenemos el número 3, que es lo que acabamos de ver, que es la clase de limitación. Pueden llegar a conseguir también en el mercado que si no hay ningún número, si no está el 3, si no está el 2, si no está el 1, si no lo especifican en la parte frontal del termomagnético,
casi siempre es porque es clase de limitación 1, que se sobreentiende que no tiene ninguna protección o ninguna limitación. Entonces, si no ven ningún número, se sobreentiende que es clase 1, ¿vale? Entonces, aquí ya podemos ver la corriente nominal, el poder de corte, la clase de limitación, y aquí al ladito el tema de la curva de operación de las protecciones termomagnéticas modulares. Entonces, para hablar de curva, tenemos que irnos brevemente a la parte interna del termomagnético. Yo les comentaba al inicio que se llama termomagnético porque tiene una parte térmica, ¿verdad?, que detecta ante sobrecargas, ¿vale? Y es simplemente un bimetal, miren, lo ven acá, muy, muy, muy delgadito, que a medida que la corriente va aumentando lentamente porque las personas van sobrecargando el sistema, ese pequeño bimetal se va pandeando y se va moviendo hasta abrir el circuito, ¿ok? Entonces tiene una parte térmica de protección a la sobrecarga y tiene una parte magnética, ¿verdad?, que nos protege ante cortocircuitos, ante corrientes mucho, mucho más altas y en periodos de tiempo muy cortos. Entonces, la relación que hay entre la parte térmica y la parte magnética, ¿verdad? La relación que hay entre ellos es lo que nos dan las curvas de operación, ¿vale? Las curvas de operación del termomagnético. Y aquí las podemos ver. Vemos que esta es la curva tipo, así es como se comporta, es la curva tipo de una protección termomagnética, donde esta parte que está como medio circular cóncava aquí es la protección ante la sobrecarga. Es la sección de la protección a la sobrecarga o la zona de protección a la sobrecarga. Y esto que ya tenemos acá es la zona de la protección al cortocircuito. Entonces, si hablamos de que las curvas de operación es esa relación que hay entre la parte térmica y la parte magnética y que se divide en tres zonas, es importantísimo entonces que las cargas que yo quiera energizar, ese circuito de iluminación, ese circuito de enchufes, se encuentre en la zona de operación normal, es decir, donde el termomagnético no va a operar, donde va a seguir energizado y me va a dejar, ¿verdad?, energizar esas cargas que yo necesito tener en funcionamiento. ¿Y de dónde es? ¿Dónde aplica esta zona de operación normal? Bueno, va desde 0 hasta la corriente nominal, ¿ya? Si yo escojo un termomagnético de 10 amperios, entonces la carga tiene que estar entre esos 0 y 10 amperios como máximo. Si es uno de 16, de 0 a 16. La carga y el conjunto de cosas que yo quiero energizar tienen que estar ahí, porque si se pasa obviamente de la corriente nominal, el termomagnético va a ver como que es una falla, ¿ok? Lo va a ver como una falla y al verlo como una falla no me va a dejar energizar ese circuito y esas cargas que yo tengo. Entonces es importantísimo. La protección termomagnética tiene la función de protegernos, ¿cierto?, ante sobrecargas y cortocircuitos, pero también necesitamos energizar las cargas, ¿ya? Por lo tanto, tenemos el trabajo nosotros de evaluar cuál es la corriente que se necesita para energizar ese circuito de iluminación, ese circuito de enchufes o lo que yo necesite energizar, y eso yo lo tengo que dejar acá en la zona normal de operación. Y si en caso de que haya una sobrecarga, ahí sí opere por sobrecarga o cortocircuito, pero que no al yo energizar las cargas lo vea como una falla y me opere. Entonces, importantísimo conocer estas tres zonas, importantísimo saber que la carga debe estar en la zona normal y de resto ya, en caso de alguna falla real, el sí opere por sobrecarga o cortocircuito. Entonces, antes de iniciar, ahí avancé un poquito más en la presentación, quiero ver un poco el tema de las preguntas, ¿vale? Vamos a ver de abajo hacia arriba. En la curva de operación Q1, Q2 de esta presentación solo tiene selectividad parcial. Es correcto, Patricio. De todas formas, todo lo que es el tema de coordinación de protecciones lo vamos a ver en el último webinar de este ciclo, ¿verdad? Que tiene como fecha el 28 de marzo. Viernes 28 de marzo va a estar uno de nuestros especialistas hablándoles de todo lo que es la selectividad total, parcial, si es que necesitan hacer asociación y etcétera. Así que va a estar muy, muy bueno ese webinar. Desde ya, invitado. Ok, otra dice, ¿qué consideraciones tener en las protecciones ante el derrateo por altura? Julio, lo que tienes es que buscar esa misma tabla que yo mostré por derrateo por temperatura. Los fabricantes deben entregarte el derrateo por temperatura. Y lo que va a pasar es que esa corriente nominal puede cambiar si es que está a cierto metros sobre el nivel del mar o bajo el nivel del mar. Entonces, simplemente buscar la tabla
ver cuál es tu situación, tu condición, y así como está el de temperatura, vas a conseguir el de altura y te va a decir el valor de esa corriente. Este es el que tú compras, ¿cierto? El que está impreso en el termomagnético, y de acuerdo a la altura que tengas, vas a poder ver cómo se va a comportar y cuál va a ser esa corriente, dependiendo de eso, ¿ya? Así que, Julio, espero ahí te haya servido. Me dice Luis Rivera, para circuitos industriales, clase y rupturas, ¿recomendable? Luis, como te digo, no podemos recomendar nada. Tienes tú que calcular, o la persona encargada del proyectista. La idea es que calcule según las cargas que van a haber en el sistema, según los conductores, las distancias y todo. En base a eso, tú puedas calcular el poder de corte, y en base a ese cálculo tú puedas escoger el poder adecuado. Ya lamentablemente no podemos, porque no todas las instalaciones son iguales, por lo tanto no podemos decirte un número, un valor. La buena práctica, el deber ser, es que se calcule esta corriente y en base a este cálculo tú seleccionar la protección adecuada. Me dice Ismael, dependiendo de la clase de limitación, cambia el valor del disyuntor. Ismael, eso es correcto, ¿ya? Los de clase 1, obviamente, al no proteger, al no prolongar la vida útil del conductor, son un poco más económicos, y si tú vas por una versión donde te permita proteger, donde te limita esta gran cantidad de corriente, y eso te trae un beneficio a ti, a tu instalación, porque es un dispositivo más robusto que va a poder absorber esa energía y no dejarla pasar a tu instalación, obviamente va a haber un pequeño cambio en el precio de las protecciones, ¿vale? Me dice Iván Bernales, Alba, ¿las capacidades de los módulos de artefactos son de 6 kiloamperios o son menores? Oye, Iván, si me puedes entregar un poquito más de información, no sé si hablas de artefactos como cargas eléctricas o de las protecciones, pero si hablamos de la protección termomagnética, 6 kiloamperios protege los 6, hay de 10 y sucesivamente hacia arriba. Ese es su comportamiento y es lo máximo que ellos pueden soportar, ¿vale? Entonces ahí me avisa. Entonces Manuel Silva me dice, el DX cubo no se derratea sobre 2000 metros. No me quedó claro. Es correcto la pregunta. No se derratea, nos dice que la condición normal, lo normal es que una altitud de instalación no supere a los 2000 metros, ¿ok? Eso es como lo normal. Pero en el caso de que supere esos 2000 metros sobre el nivel del mar, no necesitas derratear, no es necesario desclasificar. Ya hasta 2000 metros es como lo que en el mercado se conoce como normal. Pero si sube eso, es posible que tengas que declasificarlo. En el caso de la gama de X cubo, no es necesario sobre esos 2000 metros. Ahí espero haber respondido tu pregunta, Manuel Silva. Ya, eso. Ya, vamos a ver dónde quedé. Ya, bueno. Eso, bueno, voy a continuar, siguen habiendo muchas preguntas, pero son las 11:10 y aún nos queda bastante por ver. Entonces, vamos a continuar. Yo les hablaba de las curvas de operación, ¿verdad? Que habían 3 zonas, y bueno, hay también 3 tipos de curvas más conocidas o más utilizadas, que son la curva V, la curva C y la curva D, ¿ya? La D, ¿dónde está? Ahí está la D. Y también está la Z, no muy conocida, pero que también se usa. Veamos las diferencias entre cada una de ellas. La curva B anteriormente era llamada la curva residencial. ¿Por qué? Porque en la instalación eléctrica teníamos consumos netamente resistivos hace muchos años. No había electrónica, no había iluminación LED, no había muchas pantallas, no habían lo que podíamos conseguir normalmente eran unas planchas, hornos, secadoras, procesadores de alimentos, enceradoras. Todos eran cargas netamente resistivas, ¿ya? Por lo tanto, para ese momento, las instalaciones eléctricas residenciales podían utilizar una curva B, ¿ya? Que es una curva que es umbral magnético, lo que cambia es solamente la parte magnética, que su umbral magnético está seteado, está configurado para que opere por cortocircuito entre 3 y 5 veces la corriente nominal. Entonces, si ponemos un breve ejemplo de un interruptor termomagnético de 10 amperios, él me debería estar operando por cortocircuito entre 30 y 50 amperios, ¿vale? Pero ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día pasa que ya nosotros no tenemos en nuestras casas, en los hogares, en las oficinas, consumos solamente resistivos, sino que ya ahora hay electrónica, ahora hay consumos más inductivos, más capacitivos,
donde ya yo puedo llegar a tener corrientes de arranque que duran muy poco tiempo, pero que pueden superar este valor que tenemos en la curva B, porque su magnético es muy, muy sensible a los cortocircuitos. Entonces, hoy en día la curva residencial, la llamada curva residencial, es la curva C, que como pueden ver, la parte térmica es casi igual, es muy, muy, muy parecida, casi no hay ningún tipo de cambio, pero donde está el cambio importante es en la parte magnética, el I sub M. ¿Por qué? Porque ya esta curva no es tan sensible a los cortocircuitos. Si la anterior operaba entre 3 y 5 veces la corriente nominal, esta opera entre 5 y 10 veces. Por lo tanto, si yo escojo el mismo termomagnético de 10 amperios, ya él no me va a operar entre 30 y 50, sino que me va a operar por cortocircuito entre 50 y 100. ¿Y por qué esto nos ayuda? Porque como yo les decía, que estas cargas que son mixtas, ya que ya no son totalmente resistivas, cuando nosotros energizamos este tipo de cargas que tienen electrónica, que son más inductivas o capacitivas, ellas tienden a tener una corriente de arranque, un pic de corriente de arranque que si bien dura muy, muy poco, si llega a chocar con los 30 amperios de acá atrás, el termomagnético me lo va a ver como una falla, esa pequeña corriente de arranque, y no me va a dejar nunca energizar esa carga. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Irme a la siguiente curva que sea menos sensible a los cortocircuitos y que si yo tenía una corriente de arranque de 30 amperios, entonces obviamente que el tipo B no me iba a servir, pero ya el tipo C me soluciona y me permite arrancar, me permite energizar esa carga sin problemas. Ya esto es un comportamiento natural de las cargas que no son resistivas, que son más inductivas, capacitivas, donde hay electrónica de por medio. Entonces la curva C hoy en día es llamada la curva residencial, nos permite tener cargas mixtas, nos permite tener cargas como microondas, circuitos computacionales, motores, bancos de condensadores y cualquier carga que no me supere las 5 veces la corriente nominal del disjuntor. Ahora, si ustedes me dicen, Alba, pero yo necesito, no sé, energizar una máquina herramienta, yo tengo una carga que tiene una corriente de arranque muy pesada y que todavía la curva C no me va a dejar, no me funciona porque tengo una corriente de arranque de 65 amperios, por ejemplo, que si bien dura milisegundos, claro, me lo ve como una falla siempre el termomagnético y no me deja. ¿Qué tenemos que hacer? Pasarnos a la siguiente curva, que sería la curva D, ¿vale? Y esta curva, como pueden ver, el I sub M es aún menos sensible a los cortocircuitos, ¿verdad? Y ya me va a operar entre 100 y 200 amperios por cortocircuito. Recuerden que los cortocircuitos son corrientes de miles de amperios. Por lo tanto, estos pequeños cambios no van a hacer ninguna diferencia, ¿ya? Por lo tanto, si yo llego a tener un cortocircuito que no sea el máximo, eso podría evaluarlo con el software XL Pro calcular también cuál sería mi corriente de cortocircuito mínima y en base a eso ver cuál es la curva que me permite arrancar y energizar estas cargas, pero que también quede protegida mi instalación ante un cortocircuito pequeño o ante un cortocircuito máximo mucho más grande. Entonces, la curva D ya es para máquinas, herramientas o para ya cargas que tengan unas corrientes de arranque mucho más altas donde la curva C no me lo permita, ya son para uso un poquito más industriales, con cargas un poco más industriales, tenemos la curva D. Y aquí tenemos las tres curvas, la pueden ver. La parte térmica exactamente igual, lo que me cambia es el I sub M, que es el umbral o la detección de cortocircuitos, y ahí yo puedo escoger también las cargas que voy a tener y que ellos no tengan problemas en energizarse por su comportamiento natural en caso de arrancar, iniciar, energizarse en estas instalaciones, ¿vale? Y les decía que teníamos una curva Z, una curva no muy utilizada, una curva pequeñita, ¿cierto? Que es una curva muy, 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 muy sensible a los cortocircuitos. Miren, es aún más sensible que la B. La B es entre 3 y 5, la Z es entre 2,4 y 3,6 veces la corriente nominal, ¿ya? ¿Para qué se usa esta curva Z tan pero tan sensible en los termomagnéticos? Para todo lo que son el tema de las corrientes débiles, ¿ok? Equipos de control que tengan electrónica, domótica, sistemas contra incendios, alarmas antirrobo, ¿verdad? Todo el sistema CCTV, todos estos equipos que son muy, muy sensibles a los cortocircuitos y que pueden llegar a dañarse y que pueden llegar a verse afectados, necesitan entonces una curva un poco más sensible
que pueda ayudarlos a protegerlos sin problema. ¿Ya? Entonces, estas son las curvas que nosotros podemos encontrar en interruptores termomagnéticos modulares. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy en la D y tengo una carga que todavía tiene una corriente de arranque muy alta que me supera los 100 amperios y yo necesito más? Ahí tenemos que pasarnos a un formato caja moldeada o corte en aire como el que vemos acá. Ya el formato modular no me sirve porque tiene solo esas 3 curvas, ¿verdad? Por lo tanto, yo me debo ir a un formato mucho más robusto, ¿ok? Acá tenemos todo lo que es el tema de los termomagnéticos en una instalación eléctrica. Nosotros estamos acá en la base, viendo el día de hoy, en los tableros de distribución, ¿cierto? Pero si nosotros vamos subiendo en el tema de la instalación eléctrica, ya en tableros generales auxiliares, donde tengo cargas con mucha corriente, manejan mucha más corriente, me puedo ir a un formato caja moldeada y ya muy cerca de la generación, muy cerca de la entrega de la sala eléctrica, ya en formato corte en aire. Entonces, si la curva D no me funciona para lo que yo necesito realizar, entonces ya debo irme a un formato o caja moldeada o corte en aire porque el formato modular ya se nos quedó un poco pequeños, ¿ok? Vamos con las normas de instalación, el reglamento chileno y por último ver las diferencias de la oferta, pero antes quiero también tomarme el tiempo de leer algunas pequeñas preguntas, ¿ok? José Osvaldo me pregunta, siendo que todas las viviendas por lo general tienen protecciones C, ¿por qué las CIAs, no sé, de electricidad instalan automáticos curva B? José, no sé qué te refieres con CIAs, pero lo vamos a revisar. No entiendo por qué entre esa incertidumbre. Ya, no estoy entendiendo mucho las preguntas, pero voy a leer de nuevo. Vamos a entender. ¿Cuánto sería el límite de capacidad para los modulares y ya pasa a ser caja moldeada? Bueno, Alexis, ahí creo que te contesté un poco el tema. Ese es el límite, un poco el tema de las curvas, ¿ya? Ahí te tienes que pasar a caja moldeada o corte en aire y también con el tema de las normativas de productos. Recuerden que para usuarios no calificados hasta 400 voltios, pero ya en caja moldeada y corte en aire puedo tener hasta 1000 entre fases y 1500 voltios en corriente continua. Entonces ahí está un poco el límite en lo que tú puedes llegar a necesitar para pasarte de un modular a caja moldeado o corte en aire. También tienes que ver el poder de corte. En los modulares, el poder de corte o la capacidad de soportar un cortocircuito, en este caso es máximo 25 kiloamperios, ¿ya? En el caso de acá no lo menciona, creo que ya es un poco más abierto, pero ya ahí te puedes hacer una idea de cuándo tener que pasarte a un formato mucho más robusto, porque tienes una mayor cantidad de corriente, porque la curva no es la adecuada para lo que tú estás utilizando, y ahí te tienes que ir a pasar a otro formato. Entonces ahí Alexis, espero haber respondido tu pregunta. Marcelo Godoy, ¿no debe operar sobre los 100 amperios la C? No, no, la curva C te va a operar por cortocircuito entre 50 y 100 amperios. Esa es la definición, te va a operar entre 5 y 10, ¿ya? Entonces, dependiendo del fabricante, dependiendo de la gama, eso se tiene que cumplir, que tiene que ser entre 50 y 100 amperios que opere, ¿ya? Obviamente, cada fabricante te va a decir, no, el mío va a operar entre medio, no sé, a partir de los 50, no, el mío a partir de los 99, pero siempre y cuando se mantenga entre ese rango, nosotros cumplimos con la curva y que pueda ser rotulado curva C y se cumple con la exigencia normativa de fabricación de los interruptores termomagnéticos, ¿ya? La curva D, me preguntan, la curva D, acá estaba José, me imagino que ahí la viste cuando la expliqué. Alexis me dice, en la actualidad, solo la curva C en los tableros, porque pasar esto del conocimiento, poco, nulo o stock o precio según la curva. Alexis, la curva va a depender de la instalación en la que tú tengas, como lo expliqué, dependiendo de las cargas que vas a tener, tú puedes necesitar una curva u la otra, ¿ya? El tema de los stock y los precios, lamentablemente no lo tengo ahora mismo acá para el webinar, pero existen, nosotros como Legrand tenemos las curvas, lo vamos a ver en la oferta. Hay algunas gamas que tienen solo curva C porque son netamente residenciales, pero hay algunas gamas que sí son un poco más abiertas donde puedes encontrar una mayor cantidad de curvas. Dice, los interruptores de los medidores de casas tienen curva tipo D, ¿es correcto, Ismael? De todas formas lo vamos a ver, hay un punto del reglamento eléctrico donde sugiere
el uso de algunas curvas. Y lo vamos a ver en un par de minutitos más para que veas lo que la SEC nos sugiere, si es un circuito de iluminación, si es un circuito de enchufe, si es un circuito de empalme. Ahí lo vamos a revisar. Ya, vamos a seguir entonces. Entonces vamos con la norma de instalación. Hay que irnos a revisar brevemente el reglamento eléctrico en Chile. Sabemos que cambió en el año 2021, que ahora hay 19 pliegos técnicos y que bueno, el pliego técnico número 2 nos habla de tableros, ahí nos habla de protecciones eléctricas, pero el número 10 también nos hace un poco mención a las protecciones de este tipo. Entonces, el RIC número 10, si nos partimos con él, nos dice que obviamente los conductores de los circuitos debemos dimensionarlos, ¿verdad? Su calibre, de modo tal que queden protegidos a la sobrecarga y al cortocircuito por su respectiva protección eléctrica. ¿Cómo yo garantizo que la protección que yo escogí me va a proteger a esos conductores? Pues yo tengo que poner en balanza estas tres definiciones, ¿verdad? Dos y tres. La primera es la I sub B, que es la corriente de servicio de la carga. La corriente de la carga, de las cargas que yo voy a tener de ese circuito, no debe sobrepasar la corriente nominal de la protección. Lo que yo les decía, si ustedes cogen una protección de 10 amperios, la carga tiene que estar dentro de esos 10 amperios, no puede ser superior, porque cuando yo encienda todas las luces o use todos los enchufes, ¿qué va a pasar? Me va a operar porque necesito más corriente que la que ese circuito está diseñado para entregarme. Entonces yo primero tengo que hacer un estudio de cargas, ver cuál es la corriente que necesitan esas cargas, ¿verdad? Y en base a eso yo escojo la corriente nominal de la protección, ¿ya? La corriente de la protección, la corriente nominal, no debe sobrepasar la corriente admisible del conductor, ¿ya? Obviamente, cuando ya yo tengo las cargas y escojo la protección, su corriente nominal de la protección en base a esas cargas, yo debo escoger un conductor que me pueda soportar esta corriente que yo le voy a estar pasando de forma permanente. Si son 10 amperios, entonces el calibre de ese conductor me debe soportar esos 10 amperios de forma permanente para no dañarse. Si yo lo pongo menos y le voy a estar pasando 10 amperios de forma permanente, ese conductor se va a sobrecalentar y se va a dañar. Y lo último que yo tengo que tener en cuenta para garantizar que los conductores van a estar protegidos es que la corriente admisible del conductor, que es la que yo le hablaba, ¿cierto? En que es la corriente de tablas, donde puedo ver en la tabla, según el calibre del conductor, cuál es la máxima corriente que puede soportar. Esa corriente admisible debe ser mayor o igual a la corriente de la protección afectada por factores. ¿Cuáles son esos factores? Es muy sencillo. Si uso fusibles, que hoy en día no se usa, yo tengo que multiplicar esa corriente porque, ¿qué pasa? Que la relación entre la corriente nominal del fusible y la corriente nominal del termomagnético no es 1:1, no son exactamente iguales. Entonces, solamente si yo uso fusibles, tengo que utilizar esos parámetros de corrección. Si yo uso un termomagnético, la fórmula está para el termomagnético, por lo tanto se multiplica por 1, queda exactamente igual. Entonces, para yo poder cumplir con este punto normativo del RIC número 10, de garantizar que mi protección termomagnética me está protegiendo a la instalación y a los conductores, yo tengo que balancear esta fórmula. La corriente de la carga tiene que ser menor o a lo menos igual a la corriente nominal de la protección, y la corriente nominal de la protección tiene que ser menor o igual a la corriente nominal que puede soportar el conductor, y si uso fusibles, tengo que multiplicarlo por esto que está acá, ¿ya? Entonces, así yo garantizo que estoy protegiendo mi instalación ante sobrecargas. Ahora, para cortocircuitos, ya sabemos lo que hablamos del poder de corte, ¿ya? Yo tengo que calcular mi corriente de cortocircuito máxima y en base a eso escojo el poder de corte adecuado para que no se me vaya a dañar y para que pueda funcionar sin ningún tipo de problemas. Corte omnipolar. ¿Qué más nos dice el reglamento eléctrico en Chile acerca de estas protecciones? Bueno, les comenté algo al inicio, pero es que los tableros de distribución o los tableros general, ¿verdad? Se debe instalar un interruptor termomagnético general de corte omnipolar. ¿Qué quiere decir el corte omnipolar? Es simplemente que me corte tanto las fases como el neutro. Antiguamente, con la NSH 4 del año 2003, la normativa anterior, no era obligatorio proteger el neutro, no era obligatorio seccionar el neutro, por lo tanto se usaban en instalaciones monofásicas protecciones de un polo y en instalaciones trifásicas protecciones de 3 polos. Ahora que nos dice el reglamento, el neutro también tienes que seccionarlo y protegerlo en algunos casos, ¿ya?
Entonces, a eso se refiere con corte omnipolar. Si yo tengo una instalación monofásica, debo usar 2 polos. Si tengo una instalación trifásica, tengo que usar 4 polos, las 3 fases más el neutro. Y acá en naranja le puse una información muy importante porque de aquí viene el concepto de un polo más neutro. Nos dice el reglamento que para dispositivos bipolares se permitirá que solo un polo esté protegido, es decir, me permite que solo la fase esté protegida y el neutro, si bien también tiene que estar en el mismo dispositivo, no tenga esa protección termomagnética que vimos en la foto anterior, no tenga ese bimetal y no tenga esta bobina. ¿Para qué nos permite esto? Nos permite esto porque va a ser una solución un poquito más económica. Entonces, en el caso de que en la fase se detecte alguna sobrecarga y un cortocircuito, ambos van a quedar sin energía, pero el neutro como tal no va a poder detectar ninguna sobrecarga ni ningún cortocircuito. Entonces, el reglamento para las instalaciones monofásicas me permite 2 opciones. Yo puedo escoger si quiero usar una protección bipolar, donde yo proteja fase y neutro, o si no, quiero abaratar un poco de costos, entonces puedo irme por una solución de un polo más neutro. Ambas están permitidas. Recuerden que el reglamento eléctrico lo que hace es indicarnos las exigencias mínimas de seguridad que yo debo emplear. Si yo quiero ampliar y tener más seguridad, lo puedo hacer, pero no se puede hacer menos de lo que está exigido acá. Entonces, en instalaciones monofásicas, puedo tener 2 dispositivos. ¿Cuáles pueden ser eso? Vamos a poner aquí la foto para verlos. Pueden ser cualquiera de estos 2. O un polo más neutro, ¿verdad? O 2 polos. En este caso, el neutro aquí no está protegido termomagnéticamente, solo la fase. Y si estoy en una instalación trifásica, ahí ya sí no hay ninguna excepción. Aquí yo tengo que proteger el neutro termomagnéticamente obligatoriamente. Tengo que usar los 4 polos, ¿vale? Entonces vamos a volver aquí. Nos dice, para dispositivos tetrapolares, todos los polos deberán estar protegidos, incluyendo el neutro, ¿ya? Entonces ahí están las opciones. También nos habla el RIC número 10 que nosotros debemos entregar un estudio para asegurar la selectividad y la coordinación de protecciones. Se nos exige hoy en día entregar esto, saber, oye, ¿qué vas a hacer tú en esta instalación? ¿Vas a hacer selectividad o vas a hacer asociación? Quiero ver las curvas, quiero ver cómo va a operar en las protecciones de ese circuito, cuáles van a ser sus comportamientos. Y este es el punto donde les hablaba de las curvas, ¿ya? Porque ya el reglamento nos sugiere, no obliga, sugiere, dice, se podrá utilizar como referencia curvas rápidas tipo B para circuitos de iluminación. Igual, ojo, que cada vez hay más iluminación LED con electrónica en las instalaciones, por lo tanto, lo mejor sería irnos a una curva C para estar más seguro. Pero el reglamento nos sugiere tipo B para circuitos de iluminación, curvas tipo C para circuitos de enchufes, curvas lentas, alguien me dijo en el chat, curvas lentas tipo D o K en protecciones generales, ¿verdad? O el empalme también es muy conocido para allá. Y curvas tipo Z en protecciones de circuitos electrónicos, que también vimos la curva tipo Z, y curvas MA para circuito de guardamotores y aplicaciones específicas. Entonces, si quieren conocer un poco más acerca de esto, en la presentación les dejamos el link del último webinar de este ciclo, donde se va a hablar específicamente de coordinación de protecciones el 28 de marzo. Así que ahí le dejamos la información para poder continuar con el contenido. Son las 11:30, si me regalan unos minutitos más, vamos entonces a poder terminar, ¿cierto? Las protecciones deben estar debidamente identificadas. El RIC número 2 me dice que yo debo identificar las protecciones ¿con qué información? El número del circuito y el servicio que están prestando. Esto es obligatorio, punto 537, ¿ya? Y lo otro que quiero hablarles del reglamento antes de pasar a la oferta y ya ir finalizando es el tema de la conexión entre los dispositivos, ¿ya? En el RIC número 2, en el punto 624, nos dice que no se acepta el cableado hecho de dispositivo a dispositivo, a menos de que sea, la única excepción es un termomagnético y un diferencial, ¿verdad? Entre ellos sí se permite eso. Si no, tenemos que usar barras, ¿verdad? Repartidores, etcétera, para nosotros no tener que usar en la misma protección, no tener que estar haciendo puentes entre ellos. ¿Por qué? Porque esto genera puntos calientes, porque genera malos contactos
y que obviamente no están diseñados acá para poder colocar múltiples conductores, es para solo uno, ¿ya? Ahora, nos dice obviamente que esta excepción es para la protección termomagnética y el diferencial. Ya ahora, si del diferencial dependiera más de una protección, de la protección termomagnética, perdón, dependiera más de un diferencial, entonces yo tengo que usar, ¿qué? Barras de distribución, que en el mercado podemos ver que hay barritas de color negro para la fase, barritas de color azul para el neutro y verde para la tierra. O conexiones prefabricadas, que son estas que están acá. Siendo 100% honestas, se usan muy poco, se venden muy poco, pero ya el reglamento por lo menos habla de ellas, porque en la antigua norma no se hablaba de ellas. Por lo tanto, algunos inspectores de obra solían rechazar tableros que estuviesen en vez de conductores el uso de estas conexiones prefabricadas. ¿Cuál es la ventaja de esto? Obviamente que es mucho más rápido, es súper rápido hacer el conexionado entre las protecciones con estas barras o conexiones prefabricadas. Ahora el reglamento lo permite, lo único que nos exige es que utilicemos el 100% de sus accesorios de fábrica. En nuestro caso solo está este pequeño accesorio, es solo uno, donde ingresamos acá con los conductores, si es que vienen de afuera del tablero, y luego se dividen y podemos hacer el corte para colocar las barritas y poder conectar todos esos dispositivos. No he leído el chat, perdónenme, quiero terminar para los que se tengan que ir y quieran ver la presentación completa y me voy después luego con las preguntas. Voy a cerrar entonces con el último punto, que es nuestra oferta de productos. Ya vimos entonces los puntos más relevantes del reglamento que nos exigían para estas protecciones en específico, ¿verdad? La protección ante sobrecargas y cortocircuitos, el corte omnipolar, la coordinación de protecciones según las curvas, la identificación de los termomagnéticos y las conexiones, lo que podemos y no podemos hacer. Ahora nos vamos con nuestra oferta de productos. Habían algunas dudas entre cuál era la diferencia entre nuestras protecciones RX cubo y DX cubo, ¿ok? Y aquí esto es lo que nosotros tenemos. Para termomagnéticos modulares de Legrand tenemos RX cubo, TX cubo y DX cubo. Tenemos una gama básica que es la RX cubo, donde su aplicación es netamente residencial. Luego tenemos una gama media, que es la TX cubo, que ya su aplicación es residencial y terciaria. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que acá cuando nosotros en una infraestructura terciaria, como un hospital, una clínica, un supermercado, un centro comercial, perdón, se requieren a veces algunas funciones adicionales que se coloquen al lado del termomagnético. Entonces la gama TX Cubo ya te permite colocar accesorios de señalización, accesorios de mandos a distancia y muchos otros más. Y nuestra gama premium, nuestra top de gama es la DX Cubo, donde ya tiene aplicaciones terciarias y más industriales. Obviamente también tiene una aplicación residencial, pero la gama es la que tiene la mayor cantidad de curvas, es la gama que tiene con la mayor cantidad de funcionalidades. Por lo tanto, esta es la gama, las tres gamas que tenemos nosotros para que ustedes puedan ver y dependiendo de lo que vayan a trabajar el proyecto, puedan escoger una o la otra, porque como lo decían por ahí en el chat, hay precios, ¿verdad? Diferencias de precios interesantes, importantes. Ya, entonces veamos la diferencia rápidamente y con esto cerramos. Esta es nuestra gama básica, la más básica de todos, RX cubo. ¿Y por qué es la más básica de todas? Porque solo lo tenemos en curva C, ¿ya? De todas las curvas que hablamos, la B, la C, la D y la Z, en este caso la RX va enfocada netamente para la residencial, para instalaciones eléctricas residenciales, donde solo lo tengo en curva C, donde el poder de corte lo tengo solo en 6.000 en caso de que tú tengas una instalación residencial donde necesitas un poder de corte de 10.000. Lamentablemente esta gama no lo tiene, se limita a curva C, poder de corte de 6.000 y los tenemos en un polo más neutro. Miren aquí cómo está identificado el neutro y aquí va la fase. Dos polos, aquí da igual donde pongas la fase o el neutro, 3 polos y 4 polos, ¿ya? Y con corrientes nominales que van desde los 6 hasta los 63 amperios. Otra cosita que no tienen y que podemos ver a simple vista es que esta gama, al ser la más básica, la más sencilla, no cuenta con portaetiquetas para identificarlos. Recuerden que el reglamento nos exige identificarlos, entonces acá hay que identificarlos con algún lápiz indeleble u otra cosa, ¿ya? Pero está el espacio para la identificación, más no trae el portaetiquetas. Vamos con nuestra gama TX Cubo, nuestra gama media, ya podemos ver que tiene el portaetiquetas. Esta es la gama que les decía que viene con unos hoyitos para adicionar
accesorios como mandos a distancia, como señalización, y ya nos permite hacer algunas otras cosas más. Igual la tenemos solo en curva C y también los tenemos en un polo más neutro, 2 polos, 3 polos y 4 polos. ¿Ya? Un polo más neutro los tenemos en 2 módulos Ariel DIN para la gama básica y para la gama media. Ahora, para la gama premium, alguien nos preguntó y se dio cuenta muy rápido, nuestro top de gama, nuestra gama premium te permite ahorrar espacio porque tenemos la versión de un polo más neutro en un solo módulo Ariel DIN. Esta es nuestra gama más completa. Pueden ver que tenemos curvas B, C y D. Tenemos poderes de cortes de 6.000 y 10.000 amperios. Y tenemos ya todo lo que es un polo más neutro, 2 polos, 3 polos y 4 polos, ¿ya? Entonces ahí pueden ver un poco la diferencia entre una gama y la otra y cuándo podrían necesitar una y la otra para que puedan ahorrar un poquito en los costos. Y bueno, acá un poco ya en resumen para terminar toda nuestra gama de protecciones o de disyuntores para proteger ante sobrecargas y cortocircuito que van desde los modulares, que es lo que vimos hoy, caja moldeada y corte en aire, que es lo que van a ver en detalle el próximo viernes con otro de mis colegas, donde una gama bien amplia que va desde los 16 amperios hasta los 6.300 amperios en corriente nominal y con poder de corte hasta 100 kiloamperios, ¿ya? Es súper completa y puede adaptarse a las necesidades que ustedes puedan tener. Ahora sí, bueno, me despido, me despido de ustedes con esta presentación. Gracias por quedarse estos 8 minutos adicionales. La verdad es que siempre es un tema que se hace muy cortito, que trato de responder todas las preguntas, pero bueno, al final se hacen muchas, pero agradecidísima por su participación, por su interacción, comentarles que tengo la tarea de decirles que tenemos una nueva plataforma que se llama la Biblioteca Multimedia, por si se les hace muy difícil encontrar los videos en el canal de YouTube, porque hay muchísimos videos, ¿verdad? Si se les hace muy difícil, esta biblioteca, donde les dejé el link acá, y le voy a pedir a la Dani que me deje el link también en el chat, les va a permitir filtrar. Ustedes colocan palabras claves de LP y le van a salir todos los cursos de bandeja, termomagnético o disyuntor o automático, como lo llamen, y le van a aparecer todas las grabaciones de los webinars que hemos hecho. Escriben ahí limitador de sobretensión, les va a aparecer todos los webinars que hemos hecho del limitador de sobretensión. Y no solo la grabación, no solo es un buscador fácil de las grabaciones, sino que también ahí están las presentaciones en PDF para que puedan descargarlas. Entonces, grabación que encuentren ahí va a tener un botoncito para que descargues la presentación también en PDF y así lo tengas más rápido, porque sabemos que cuando nos escriben al correo a veces nos tardamos un día, un par de días en responder, pero ahí van a tener toda la información a la mano y bueno, semana a semana estamos cargando los videos nuevos para que ustedes lo puedan revisar. Entonces, en esta barrita del buscador, ustedes ponen la palabra clave del webinar que estén buscando, les van a aparecer solo los que se relacionan con esa palabra clave o lo pueden filtrar por las categorías que están acá. Y además de ver la grabación, van a poder descargar la presentación en PDF para que se lleven todo el contenido completo. Así que con eso cierro. Muchísimas gracias por su tiempo, por acompañarnos semana a semana. Espero que tengan un excelente fin de semana. Cualquier duda que haya quedado importante, urgente y que no me dio tiempo de responder, por favor ahí me escriben al correo de Legrand Academy Chile y con mucho gusto ahí yo les voy a responder en la medida de lo posible, ¿vale? Sé que quedan muchas preguntas sin responder por tiempo, pero quiero dejarles entonces ahí el correo. Si es una pregunta urgente, me escriban y ahí con gusto les voy a responder. Así que, hola Dani, muchas gracias. Estamos listos por acá entonces para que puedas cerrar. Hola Alvin, bueno, sí, muchas gracias por tu presentación, por haber compartido con nosotros todo eso que sabes. También muchas gracias a las personas que nos acompañaron durante todo este tiempo del webinar en el chat. Muchas gracias por sus comentarios, gracias por las preguntas. Así tratamos de compartir el conocimiento con ustedes y con todos los presentes. Como les decía Alvin, recordarle que no solo tenemos los webinars dentro de la biblioteca multimedia de ustedes, y en la página de Legrand de Capacitación van a encontrar que hacemos los webinars, hacemos talleres presenciales y tras de eso tienen acceso a todas las presentaciones que nosotros compartimos
y tienen todo a su disposición. Ya saben que el mismo correo de Legrand Academy Chile es para todas las consultas que tengan. Los invitamos a seguir participando de los ciclos de webinars. El equipo de Legrand Academy trabaja con mucho cariño, esfuerzo, dedicación. Yo soy testigo de eso y todo es para ustedes, para que semana a semana ustedes puedan acceder a este conocimiento y acompañarnos durante todo el año, que estamos trabajando para ustedes y por ustedes. De nuevo, muchas gracias por su tiempo. Los invito a que se inscriban a los próximos webinars y ahí nos estaremos viendo. Chao, nos vemos. Chao a todos, buen fin de semana. Gracias, Daniela, por tu apoyo y por presentarnos y cerrar este webinar. Que estén muy bien. Ahí les dejamos el correo en pantalla y nos vemos entonces la próxima semana. Chao, chao. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores, 172 compañías adquiridas, 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.